casa con tu presencia. Ven, llena, Señor. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:14, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva, aleluya, en triunfo, y que por medio de nosotros, aleluya, manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Amén. En otras palabras, cuando usted está lleno de Dios, cuando usted habla, no es usted, es el Señor usando su vida. Hoy me metí en la cocina de un restaurante, yo soy atrevido. Y había una muchacha y una señora mayor, ¿me conoce? Y comencé a hablar de ella. Aquella mujer, la gloria sea de Dios, estaba haciendo unas empanadas colombianas. De momento comienzan a correr lágrimas por sus ojos, porque el Espíritu Santo le hablaba. En otras palabras, tú eres ese perfume fragante que debe derramarse sobre aquellas vidas que están aburridas, sedientas, esperando una palabra del cielo. Tú eres ese perfume. Y dice que el buen perfumador es Cristo. Y el buen perfume no viene en frasco grande, viene en frasco pequeños. En otras palabras, tú eres ese frasco que Dios ha depositado de su gloria para que cuando tú hables con perfume de Dios. Que cada vida que escucha la palabra que sale de tu alma se ponga a meditar, sé en ese momento más tarde de cuánto Dios le ama y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por él. Aleluya. Vamos a terminar aquí ya. Hay 7 pasos para vivir una vida victoriosa. No hemos terminado el mensaje, pero estamos ya terminando. Hay 7 pasos para vivir una vida victoriosa. El primer paso es buscar el rostro de Dios y su voluntad todos los días. Buscar el rostro de Dios y su voluntad todos los días. No buscarlo cuando me conviene, no buscarlo cuando me parece, no buscarlo cuando estoy pasando por problemas, es buscarlo todos los días de mi vida. ¿Te entendieron? Todos los días de mi vida. Para entonces entender la voluntad de Dios. Segundo, declarar la grandeza de Dios en nuestra vida. Porque hay gente que se olvida de darle la gloria a Dios continuamente y se acuerda solamente de los momentos buenos y piensa que lo que ha logrado en esta vida, sea estudiando, sea trabajando, sea escalado en ciertas áreas de su vida siendo cristiano, lo ha logrado por sus propios méritos. Y ahí termina ya Dios con esa persona, en otras palabras, para que esa persona reconozca en cierto momento de que todo lo que ha tenido y lo que tiene se lo debe a Él. Y es algo que debemos tener como base bíblica. Acuérdate que en nuestras vidas siempre le demos la gloria, la grandeza a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que tenemos, por lo que aún no tenemos, porque Él es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro rey. Anda, cama, sombra, rima, lava. Y si fue humilde en esta tierra, debemos ser humildes también nosotros. No podemos creer más grande que Cristo. Y Pablo dice ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Óigame, parece que Pablo se le subió los humos, ¿no? Es que el Espíritu Santo sabía lo que Pablo había vivido. El mismo Dios sabía cómo él había crucificado su carne. Y ahora el Espíritu Santo le puede permitir escribir esta palabra para que él, a través de esta palabra, no se ensalte, hay que tener cuidado, sino que ensalte a Dios por lo que ha hecho en la vida de Pablo. La Biblia es profunda. Tercero, hacer memoria de toda su misericordia para con nosotros. Hay personas que se olvidan. Dios los ama un día y hoy le sirven, pero mañana ya
y en el séptimo día dará 7 vueltas. Una vuelta por día. Y en el séptimo día dará 7 vueltas sobre aquella ciudad que era grande. Y Josué hace lo que Dios manda. Los primeros 6 días no podían entrar a la guerra. Solamente dar una vuelta a la ciudad en silencio. Pero el séptimo día tenían que darle 7 vueltas y tocar el shofar, la trompeta de Dios. Como decimos, dice la Biblia que cuando tocaron el shofar, Dios comenzó a que aquellos muros cayeran y el pueblo, los hombres de guerra que estaban al frente, juntamente cargando, aleluya, el arca, corrieron hacia aquella muralla y Dios entregó la ciudad de Jericó. Y solamente aquella mujer que había creído, aquellos hombres que habían llegado a espiar la tierra, la mujer que se llama la ramera, aleluya, aquella mujer que le creyó a la palabra de aquellos espías y sabía que Dios había entregado aquella tierra, aquella mujer fue preservada juntamente con su familia, pero nadie podía salir de aquella casa porque había una señal. Tenían que colgar en la ventana un cordón de grana, en otras palabras un cordón rojizo, representando la sangre de Cristo, representando que aquella casa viva sola camarada, mientras que estuvieran en la cobertura de Dios, nada podía pasarle. La vida de los espías estaba en juego, la vida de aquel pueblo, y si tú y yo nos mantenemos en la cobertura de Dios, nadie te podrá hacer daño, nadie te podrá hacer daño, nadie te podrá tocar, porque estamos a la mano del Altísimo, estamos a la cobertura del que hizo los cielos y la tierra. Y es algo que debemos entender, aprender a descansar en las promesas de Dios. ¿Y cuántas promesas hay en su Biblia o en su palabra? Desde Génesis a Apocalipsis Dios da promesas, tanto a Israel como a la iglesia en el nuevo pacto, llena de promesas. Jesús dijo la promesa más grande: así como yo me voy, vendré, y así vendré y buscaré a mi remanente, y estará conmigo por la eternidad. Solamente el remanente, la iglesia lavada con la sangre del Cordero. Jesús dijo: así como veis irme, así mismo vendré. Y así como Dios le dijo a Adán y Eva que no podían de aquel árbol, esa palabra me retumba muchas veces. Dios le prometió a la iglesia que no se olvidara de esa promesa que está en el libro de Hechos, que dijo: así mismo como ustedes me ven ver. Y los ángeles dijeron: ¿por qué miráis a los cielos? El mismo que se ha levantado de la tumba un día vendrá por la iglesia, un día vendrá por la iglesia, un día vendrá por la iglesia. Sean que mueras antes o mueras después. Si mueres después, aún tus huesos van a levantar y tu carne será restaurada con un cuerpo glorificado. ¡Qué promesa más grande! A los que mueren en Cristo. A los que mueren sin Cristo no tienen esperanza. La sexta promesa: dejar que Dios pelee nuestras batallas espirituales siendo obediente a su palabra. Ahí está una parte difícil: dejar que Dios pelee nuestras batallas siendo obediente a su palabra. Hay momentos que nos llegan a nuestra vida que nos sentimos, como decir, arrinconados, como Moisés se sintió cuando salió el pueblo de Egipto. Dice la Biblia que Faraón venía tras de él, pero Dios hace algo para que el pueblo le crea a Dios. Dios pone, aleluya, entre el pueblo de Israel y Faraón, aleluya, una columna de fuego. ¿Usted no sabía? Esa columna de fuego nadie podía pasar porque entonces moría. Aquella columna de fuego le servía de protección, de cobertura. En el desierto de la mañana es muy caliente y en la noche es muy frío, pues aquella columna se mantenía firme sobre aquel pueblo, y había una nube que estaba sobre el pueblo de mañana. Cada vez que la nube caminaba, Moisés caminaba y los líderes caminaban con él. En otras palabras, la cobertura, la protección de Dios, hasta que Dios le dice a Moisés: Moisés, que tiene en la mano, usa lo que tiene, toca el mar para que mi pueblo camine, para que marche en fe, para que veas que yo soy el mismo, que no me olvidé, lo saqué de Egipto y no lo voy a dejar morir aquí en el desierto. Lo que he prometido, una tierra prometida. Anda, cama sorda, Dios te ha prometido cosas grandes, iglesia. Anda, aquí malada, y está en su palabra escrita. Su palabra no miente. Mentiroso el hombre, pero Dios no es mentiroso. Dice la Biblia que el que cosechó con
ha prometido que Él peleará nuestras batallas. El mensaje se llama hoy: somos más una vida victoriosa o una vida segura, una victoria segura. Somos más que vencedores. Hoy en Venezuela hay elecciones y el mundo está convulsionado. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Hay elecciones en septiembre 11 en Estados Unidos. La gente está preocupada quién será el próximo presidente. Ahora mi pregunta yo le hago en este día: ¿estaremos preparados si Cristo viene ahora o si viene mañana? El Rey de Reyes, Señores, señores, está bueno que nos preocupemos y oremos, pero más segura debemos tener en cuenta nuestra salvación. La política es lo más corrompido y la religión. Por eso el mundo se mata, porque los grandes iglesias católicas persiguió al cristianismo, diciendo que eran, aleluya, personas, aleluya, que eran herejes en los años 1800. Y aquello fue cubierto hasta ahora, pero miles de cristianos murieron en la horca, en las hogueras, niños los quemaban vivos. Hoy no se habla de eso en el Evangelio, y es bueno que cuando tú puedas comprar el libro de la historia de la iglesia te va a hacer llorar cómo la iglesia sufrió para que este Evangelio llegara ante ti y ante mí, porque ha costado mucha sangre. Primero, la sangre de Cristo en el Calvario. Segundo, la sangre de hombres y mujeres que dieron su vida por amor a Cristo. ¿Tú no sabías? Y todavía lo siguen dando. Hoy la iglesia mundialmente habla de un evangelio cómodo, un evangelio, aleluya, de privilegio solamente, un evangelio de vivir a un estandarte de vida como millonarios, pero no un evangelio donde se tiene que llevar la cruz del Calvario. Un evangelio, aleluya, que implica doblegar el yo para que Él viva en mí. Anda, cama, sonda. Un evangelio que te dice que tú y yo tenemos, aleluya, que esforzarnos para poder llegar al reino de los cielos. Un evangelio que te dice que tienes que morir al yo para que entonces puedan vivir en la vida que Cristo le agrada. Hoy no quieren predicar ese evangelio porque es un evangelio muy pesado, pero ese evangelio implica victoria. Ese evangelio implica de que tú aprendes a confiar en Dios y no en ti mismo. Sexto que dijimos, hay que dejar que Dios pelee nuestra batalla espiritual, siendo obediente y fiel a su palabra. Elías, en un momento, como hombre de Dios, el Espíritu Santo lo usaba en una dimensión tremenda. Elías y Eliseo se sentían solos, pero cuando el Espíritu de Dios venía sobre ellos, eran hombres extraordinarios, hombres diferentes, eran hombres, aleluya, que cuando hablaban bajo la gracia de Dios y con la autoridad de Dios, le llamaban al pueblo a volverse a Dios, a inclinar su corazón y dejar a bajar. Hoy la iglesia tiene que volverse a Dios, hoy la iglesia tiene que buscar más a Dios, hoy la iglesia tiene que inclinar más su corazón al Señor, comenzando de nosotros los ministros, los líderes, todo hombre que profesa predicar la palabra, todo pueblo que dice que ama a Dios debe inclinar su corazón y confiar en Dios y declarar en todo momento que la victoria Dios nos la ha dado, aunque veamos las cosas diferentes. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Aunque veamos, aleluya, como dice la Biblia, aunque la tierra tiemble, mi confianza está en aquel que hizo los cielos y la tierra. Séptimo, caminar en fe y en alabanza o en adoración. El séptimo paso para vivir una vida victoriosa es caminar en fe y mantenerse dando la adoración verdadera a Dios. Porque muchas veces nos olvidamos de a quién servimos o a quién le damos la adoración. O con qué propósito Dios nos ha traído a su casa, para ser religiosos de nuevo. No, Dios nos ha traído para prepararnos, para capacitarnos, para llenarnos de su amor, porque hay un mundo que está herido y golpeado. Hay un mundo que está esperando una palabra de aliento. Y si tú no comes ese rollo, jamás podrás llevar la buena nueva de salvación. Hebreos 11:27, por la fe, escuchen, salió de Egipto sin temer la ira del rey Moisés. Escuchen, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Le dirá, bueno, Moisés, aquel hombre grande. No, Moisés es un hombre débil como tú y como yo. Moisés cuando subió al monte y Dios le habló por su nombre. Mira, lo más lindo a mí que me agrada es que muchas veces no tenemos que decirle el nombre a Dios. Dios te
llama por tu nombre a una oración, sabe tu apellido, sabe cuándo naciste, cuántos pelos tienes en la cabeza, si verdaderamente te has postrado de todo corazón o te has postrado como un religioso. Eso es lo lindo que me gusta de Dios, que llamó a Moisés y le dijo: Moisés, Moisés. Le dijo: detente, como aquí a Bejarre. El lugar que pisas santo es, quita las sandalias de tu pie. Las sandalias representaban tipología de pecado. Y Moisés tenía que haber inclinarse a aquel hombre que había nacido con promesa. Escucha bien, aquel hombre que había sido escogido antes que naciera en el vientre de aquella mujer. Aquella mujer, aleluya, donde eran levitas tanto el esposo como él. Pero aquel hombre fue escogido. Y aquel hombre tuvo que subir a la montaña, al monte de Dios, para tener un encuentro personal con Dios. Y aún así todavía es un hombre que está lleno de falta. Un hombre, aleluya, que el Espíritu Santo, cuando venía con él, la gente se quedaba sorprendido de que Moisés andaba con una autoridad. Aún se pone un velo sobre su rostro, porque Dios se lo manda, porque había contemplado la gloria de Dios, no que había visto a Dios cara a cara, porque nadie puede ver a Dios cara a cara y vivir. El que ve a Dios cara a cara es mentiroso, muere enseguida. Porque su santidad consume. Solamente escuchar la voz de Dios audible, si la voz de un predicador cuando está lleno del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, cuando oímos la voz de Dios caemos de rodillas y lo que pedimos misericordia, 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 porque está tratando el santo de los santos con nuestra alma, nuestro espíritu, y nuestro espíritu no puede, aleluya, estar en pie delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pablo dice, y vamos a terminar aquí en el verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. Y firme, la palabra firme viene de firmeza. Viene de una palabra, aleluya, de que el cristiano tiene que tener solidez. El cristiano, aleluya, debe tener solidez, porque los tiempos que vienen son tiempos muy difíciles. Tiempos, aleluya, donde muchos se están corriendo de aquí para allá, no entendiendo que no debo seguir al profeta, no entendiendo que no puedo seguir al que aquel que hace milagros, porque el diablo también hace milagros. Señor, reprenda para engañar y confundir. No siguiendo a cualquier hombre, sino siguiendo verdaderamente el testimonio de aquel que ha sido llamado y aquel que el Espíritu Santo da testimonio de él. Hoy hay grande confusión aún dentro de los ministerios del Evangelio. Una competencia se ha manifestado, la cual no es de Dios. El que tiene ministerio no compite. El que es llamado por Dios no busca posición, busca agradar a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? El que es llamado por Dios se humilla en la presencia de Dios, y Dios es el que te exalta. El que tiene llamado de Dios, aleluya, Dios le da gracia para todo el pueblo. El que tiene llamado de Dios, la gracia de Dios fluye y él le da la gloria al Señor. Pablo dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, constante quiere decir perseverando en la gracia de Dios. Óigame, y me acuerdo de una hermana hace tiempo, llegó a la iglesia, no a esta iglesia ni a la otra, y porque le cogieron la silla que ella se sentaba siempre, se enojó con el hermanito. Parece que la hermana había comprado la silla. Parece que la hermana alquilaba esa silla, esa era la silla de ella. Cada vez que venía al culto, nadie se ponía a sentar en ella. Y así conozco personas en la iglesia que parece que son dueños de algo, cuando la iglesia nadie es dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia se llama Jesucristo. El dueño de la iglesia se llama Cristo. El dueño de la iglesia se llama Cristo. El dueño de las almas se llama Cristo. El dueño de esta vida se llama Cristo. El dueño, aleluya, de la iglesia en general se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que lavó con su sangre toda vida que se ha arrepentido. Pablo dice: así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo, escuchen, ¿en la qué? En la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es malo. En otras palabras, el que está trabajando, que no se sienta, no, sino que siga trabajando mucho más, porque no está trabajando para un pastor, no está trabajando para un ministerio. Es bueno trabajar en una obra así, pero que entienda que el principio por lo cual Dios lo trajo en la iglesia es para trabajar. Hay gente que son en la iglesia, comen y comen y comen, y son como el balón, y se van engordando y se van engordando, y cuando viene a ver, Dios lo toca con un
un pinchito y acá se desinfla. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios, que tú te infles como un balón. Si no, entre más tú comes, más, dice la Biblia, lo que recibiste por gracia, da por gracia. En otras palabras, una persona agradecida del perdón de Dios, que hace, va a una amistad, va a un amigo, llega a un hogar y lo primero que trata de buscar la oportunidad, escucha tu oído, buscar la oportunidad de presentar a Cristo como Señor y Salvador. A un joven yo lo conocí, el manager del supermercado Citán, y siempre estaba bien ocupado y Dios me llevaba a él. Y siempre me llevaba a él, en la 207, siempre me llevaba a él. Y le decía, ¿tú no trajiste helado Iris? Porque ese helado me encantaba cuando lo hacían hace casi 15 años. Y él me decía, no, David se llama. No lo he traído, pero yo te voy a traer. Y siempre Dios me decía, háblale del helado Iris. Pero cuando entres en conversación, llévalo a Cristo. Y lo que menos yo sabía, que él venía de un hogar roto, de un matrimonio que se deshizo, porque se había casado con una muchacha que no era la voluntad de Dios. Su familia había sido cristiana en Puerto Rico, pero no estaba siguiendo. Y Dios me llevó, y aquel muchacho con miel. Tenía medio posiblemente en ese tiempo 32 años, manager del supermercado. Y yo le decía, mira, Cristo te ama. Y tanto la vez de Cristo que pasaba la semana y me dijo, yo quiero ir a una vigilia contigo. Si tú me esperas, yo le digo, yo hago lo posible, lo importante es que tú llegues a la vigilia. Yo estoy acá con la vigilia y es aquí bajando la 200, acá de la 204, y la iglesia se llama La Puerta Estrecha. Llega ya y pregunta por mí, vamos a estar orando, y ahí siempre tenemos un grupo. Había como 40 o 50 hermanos en la vigilia. De 300 y pico, escuchen, de 300 y pico hermanos, 40 a la vigilia o 50. Y me tocaba a mí encargado porque el pastor me daba la gracia, Dios me la daba, y el pastor me decía, usted es responsable de toda la noche lo que pasa aquí, porque la iglesia tenía lana, y aquí hay valores muy caros. Había una caja fuerte con más de $5,000 en la oficina, más lo que tenía el banco, y el pastor me decía, quédese acá, pero usted, cuidado con lo que hace, porque al otro día yo voy a llamar a la cantina. Y llegó David, y lo que menos que yo esperaba es que ese mensaje le cayó en el corazón. Y cuando vi que pasó en la noche como a las 3 de la mañana llorando ese joven, con unas lagrimotas que le salían de los ojos, porque el Espíritu Santo le había llamado. No yo, el Espíritu Santo lo había llamado a Cristo. Y hoy le está sirviendo a Dios. Hoy es manager de una de las farmacias que están en Estados Unidos. Dios lo ha bendecido, Dios lo ha levantado, le ha dado amor a su hijo que tuvo con esta muchacha hindú. Y él ha podido hablarle ahora del amor de Cristo a su hijo, lo cual yo nunca esperaba. Aquel muchacho con Iris, Dios me permitió evangelizarlo y presentarle a Cristo como Señor y Salvador, y más tarde dar el paso de fe, y hoy es un siervo de Dios. ¿Qué Dios puede hacer con tu vida? Muchas cosas. Lo más importante, que tú entiendas que tienes un llamado y que tú eres, hermano, no cualquier cosa. Eres una persona de mucho valor para Dios, y que Dios te ha dado una victoria segura. Y esa victoria no consiste en lo que tú hagas, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a través de ti. Ahora tú tienes que retener esa victoria como hombre que has conocido a Dios. ¿Cómo lo vas a retener? Con los 7 pasos que te di: buscando a Dios, una vida de humillación, una vida de entrega, una vida de búsqueda, una vida de oración, una vida de lectura de la palabra, una vida de obediencia, una vida de entrega, no buscando galardones en esta tierra ni aplausos de nadie, buscando agradar a aquel que te escogió como soldado. No es fácil ser cristiano, ¿entiendes? No es un camino fácil como Jesús lo dijo. Muchos entran en el camino, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuánta gente ha venido al Señor y hoy están en las calles? ¿Cuántas personas tenían ministerio hace años y hoy son los peores drogadictos de la sociedad? ¿Cuántas personas le servían a Dios y hoy están en las cárceles? ¿Cuántas personas le servían a Dios y hoy han muerto sin Cristo y sin esperanza? ¡Qué triste! ¿Por qué? Porque no valoraron, no entendieron el valor de la salvación, tuvieron en poco la salvación. Y aquí te digo, mi hermano, y te digo a ti con la autoridad de Dios, que no descuides la salvación, porque la salvación es individual. Y como dice el apóstol Pablo, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Hoy más que nunca debemos estar firmes en medio de una ola de apostasía,
éramos personas que nos miraba todo el mundo mal. ¿Cuántos amigos yo tenía en la sociedad? ¿Cuántos amigos yo tenía en el mundo? Pero cuando yo daba la espalda, hablaban de mí poquitamente. ¿Cuántas veces yo hablé de mucha gente? Pero hoy en Cristo Jesús hemos aprendido a amar y a perdonar, porque la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Dice la Biblia, constante, creciendo en la obra del Señor. Hay que crecer. Escuchen, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, muchas veces decimos, esto lo voy a hacer como me place mi gana, o esto lo voy a hacer. ¿Usted sabe cuántas veces yo he venido desanimado a la iglesia? Y el Señor arriba del altar o allá me dice, no es tu pueblo, es mi pueblo. No eres como tú quieres predicar, es como yo anhelo que tú prediques. Tú ves ese dolor que tú tienes dentro, a través de la predicación yo te voy a sanar. Y el Señor así trata con uno para que uno aprenda, como dijimos los 7 pasos, a no confiar en nosotros, sino confiar en aquel que ha hecho el trabajo completo y dijo en la cruz del Calvario, consumado es, he pagado la deuda, te he hecho absuelto, te he hecho libre para que me sirvas pueblo. Muchas veces no entendemos el valor de la salvación, como dice John MacArthur, Charles Spurgeon, no entendemos el valor de la salvación, que es un regalo gratuito que hemos recibido y por fe vamos al cielo, no por los méritos, no por las almas que yo gane, eso es bueno, porque las almas Cristo las gana. Usando un predicador nadie las puede ganar por sí mismo. Cristo es el que convence a la gente de pecado, Cristo es el que redarguye a la gente de pecado, Cristo es el que llama a la gente a altar. Vamos a estar de pies. Quiero que mediten en esta hora. Gloria a Dios. Es tiempo de que nosotros, como siervos de Dios, entendamos para qué fuimos llamados. Gloria a Dios. Que esta salvación no se puede tener en poco, sino que nosotros debemos atesorarla y meditar día a día cómo estamos viviendo con Dios.